Ya estamos en vivo entonces. Ya estamos en vivo, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Decidimos hoy salir al aire, en vez de hacer algo dentro de un estudio, dentro de la casa como es habitual. Decidimos hacerlo en vivo, desde aquí, de la madre de las capitales, Asunción. Disculpen si no estoy sin aire, está bastante complicado. Les cuento que estamos retrasados porque hay manifestación, ¿no? Y bueno, el pueblo se manifiesta, hay manifestación, entonces están todas las calles cortadas para llegar aquí a donde estamos ahora, que es justamente la Plaza de la Democracia. Vinieron un par de compañeros, de amigos, de grupos. Está mi señora Andrea, que ahora le voy a pasar el teléfono para transmitir. Está Edward, está Raúl. Y bueno, vamos a empezar a contarles un poco y le paso el teléfono a Andrea. Y vamos a subir, vamos a caminar un poco, vamos a subir por la calle Independencia Nacional. Esto que ven ahí es el Hotel Guaraní. Y estamos en un lugar, en el lugar donde hace 200 años, llegó, 202 años hoy, llegó José Gervasio Artigas. Te paso el teléfono. Y lo mejor que podemos hacer es ir hablando con los amigos, ¿no? Porque es más fácil, Disculpe que casi tuvimos un accidente, estoy medio sin aire, se me bloqueó todo, yo quería preparar, voy a apelar a mi memoria. ¿Cómo anda, Eduardo? ¿Todo bien? Vamos a hacer tipo programa en vivo. Claro. Coronel Raúl, es un amigo, es como Eduardo, uno va creando lazos de a poco, artiguista también ambos, Coronel Raúl. Si puedo decir, Raúl, vos estabas en Blandengue, ¿no? Eras el jefe de Blandengue, un orgullo tener a... La verdad que no sé cómo, estoy más que agradecido, Raúl, realmente estoy muy más que agradecido. Acá no somos amigos, somos artistas. Espero que se esté escuchando bien. Les quería comentar, acercarte un poco más por las dudas, que no salga bien el volumen. Está Andrea ahí detrás La idea acá no es hacer que uno reconozca el personaje a uno, ni hay gallegos, ni nada. Sencillamente lo que tenemos acá, viste, va para acá. Lo que vamos acá a hacer es homenajear a don José Gervasio Artigas, a 202 años del ingreso de él acá a la capital la capital Asunción, ¿no? Del Paraguay. Ahora, ¿qué tenemos de datos como para decir, bueno, Artigas llegó, uno nunca sabe, no sabemos mucho acerca de la historia de Artigas en el Paraguay. Entonces siempre cuando se habla de Artigas en el Paraguay, por lo general cuando ves un post o un artículo, es muy breve. O sea, tenemos 30 años del protector de los pueblos libres en el Paraguay, donde escaso es son la información, la fuente. Entonces, los historiadores, yo no me considero historiador, sino me gusta la historia de Artigas, o como siempre digo en los videos, uno como está en local acá, cuando viene la familia, o maestras, o gente que está trabajando, o por el caso de ustedes, cuando están laburando acá, quieren saber acerca de Artigas. Entonces, un poco la vida te va llevando, en mi caso, en particular, a porque el historiador no puede tener patria, ¿no? Para empezar, pero bueno, en mi caso a la patria grande. Para el que entiende, este es el grupo que hemos creado para poder comentar un poco acerca de la historia de Artigas del Paraguay y tratar de derrubar esa muralla acerca de esos 30 años que puede costarle a la gente, creo, ¿no? Es decir, bueno, Artigas hoy podría ser, para algunos puede ser un día emblemático, pero algunos puede ser un día trágico, de historia, algunos puede decir, bueno, se fue al cautiverio, el ostracismo, fue preso. No es el momento, la jornada de hoy, para discutir eso creo que me parece que va al análisis de cada uno, sino que lo que quería hacer hoy era mostrarles algo que realmente pasó inadvertido estos 202 años y que seguramente dentro de un minuto yo a ellos no le he contado nada, ni a la gente. Por eso opté por el vivo, para no gastar la memoria en el teléfono. Miren cómo venimos. Opté por este vivo en homenaje a estos 2 años del ingreso de Artigas del Paraguay. Entonces lo que vamos a hacer, a veces los historiadores pecan en especular acerca de estos 30 años. Cuando uno ve un post, dice Artigas, cruzó Solar, el negro Ancina que le deseaba mate, murió en la Quinta de López y chao. Y me he tomado la molestia de poner todas las cartas en el asador, la carne, como decimos nosotros, a lo criollo, y analizar. No soy un revisionista, pero más o menos ven que trato de acomodar un poco esa historia. Porque ¿qué pasa? La historia a veces está escrita, considero, si bien por la época, ¿no? Está teñida, el historiador está un poco a veces teñido de la historia
en el momento, pero también lo que sucede es que es con la aparición de datos. Entonces, hay una historia de Ribeiro, dice, no, la historia se regenera, va apareciendo un dato, otro, entonces algunos pecan de decir, bueno, algo que después cuesta mucho quitar, porque se arma un mármol, un bronce, ¿y cómo haces para quitar esto? Pero la aparición de datos, entonces lo que hice yo, lo que hago, algunos que me conocen ya lo han visto, he mostrado el lugar específico que para mí, según la fuente, fue el lugar donde vivió Artigas, en Asunción, es decir, en el Solar, la escuela, nunca siempre los lugares de las batallas son los lugares geográficos, o sea, mi camino es claro, sí, o sea, es muy amplio, identificar un lugar exacto es una tarea bastante compleja, ¿no? Si necesitas de antropólogo, de arqueólogo, de un montón de documentación. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo he mostrado hace muy poco que Artigas vivía al lado de la Casa Alta de los López. ¿Qué pasa? Para eso tengo información, tengo que marcar una fuente. Bueno, hay fuentes de la época donde muestran el lugar donde fue reconocido. También lo he hecho con la fecha de muerte de Artigas, donde en mi caso uno puede molestarse o no. Yo sostengo que falleció un 22, no un 23. ¿Por qué? Porque el cura, en la mañana, uno tiene que estudiar a ver cuándo se fundó la iglesia, cómo funcionaba el cementerio de la Recolecta, cómo comenzó, dónde iban los cuerpos. Y el cura por la mañana dice, bueno, cuando va anotando y al terminar el día vos vas viendo el libro de defunciones y ves que dice fulano, mengano, sultano, y el último en la lista es José Artigas, y dice, enterré esta mañana Artigas, a José de Artigas. No estamos para analizar esa hora, pero yo calculo que, como en aquel momento en el Paraguay se sigue utilizando los sacramentos, ¿no? Son 6 kilómetros desde el Ibiray hasta el cementerio Recolecta, o sea, ambulancia no había, no creo que haya muerto en el día y lo hayan enterrado en el día, o sea, ni haya sido el 24 porque el cura mismo anota, enterré esta mañana el 23. Para mí es importante el hecho de la fecha, entonces yo trato de ver esas cosas. Y hoy, por ejemplo, estamos acá, sabemos que Artigas ingresó al Paraguay un 5 de septiembre de 1820. Lo sabemos porque muchos años después aparece una carta del comandante Yaguareté Corá, que era en Concepción, que es hoy por hoy el senador argentino, Corrientes, en donde da nota que Artigas cruzó esa fecha por el río Paraná. Ahora, ¿qué pasa? Podemos ver a Maes, podemos ver, por ejemplo, a Isidoro de María. Isidoro de María dice, cruzó el 20 de enero. Isidoro de María prácticamente es quien bautiza a Encina también, quien le da vida a Montevideo Martínez. Cruzó el 20 de enero. Maeso en el año 85 dice, llegó en octubre. Y hay muchas fuentes y muchos historiadores hasta el día de hoy que sostienen que llegó en octubre. Entonces nosotros tenemos que ver la documentación y vemos que París Robertson que conoció a Artigas, que visitó el Paraguay en sus viajes, que tiene muchas cartas, demoró 6 días en hacer esas 69 leguas. La legua es más o menos 4 kilómetros y 800, por ahí creo. Son casi 340 kilómetros desde Candelaria hasta Asunción. Y lo hace, es un viaje que lo hace unos años antes, que fue cuando visitó a Artigas en Purificación, y marca 69 leguas. Y lo hace en un viaje que lo hace en 6 días. Entonces, uno después de Maeso en el 85 no sabía de la existencia del documento de Cerro Corá, de la entrada. Por eso digo que el historiador a veces peca en el sentido de especular o de buscar una historia que cierre, pero nos enteramos mucho después, a veces porque aparece en determinado documento. Entonces, uno ve, si entró el 5 de septiembre y está asegurado, llegar el 18 de octubre acá o el 13 de octubre, un mes y medio no tenés cómo. De repente, capaz Raúl, vos sabés que sos un hombre, un jinete. Yo creo que 9 días está perfecto para venir desde Candelaria hasta Asunción, ¿no? Está bien, comparto eso. Bueno, tengo una buena. Ahí vamos aportando una buena. Entonces digamos que son 9 días. Y sí, promedio 30, 40 kilómetros por día se llega. No sabemos con quién cruzó, sí, hay antecedentes. Sabemos, algunos datos se pueden haber perdido en el tiempo, ¿no? Aparece hace unos años un ministro que tenía el Uruguay acá, que llamaba Gómez. Pues estoy apelando a la memoria, porque no traje nada y con el susto del casi accidente, encuentro un archivo en el ANA acerca del subteniente Francisco Candia. Busco en el ANA y existió el subteniente Francisco Candia.
habría que ir ahora a los papeles a buscar dónde esa persona, lo sacan Cuadernos de Marcha el hijo en el año 1990 en el Uruguay, saca algunos datos inéditos y comenta el ensayo de su padre, en donde narra esta historia. Entonces dice, bueno, Artigas llegó el 14 por la tarde, entró a esta plaza, y el 15 lo hizo su escolta, que eran 44 soldados. En realidad, Francia mandó, sabemos, por nota de Francia en mayo del 21, vi una nota de Francia, y dice, bueno, lo hice pasar, mandé 20 husares, ¿no? Que son 20 husares, serían soldados también, ¿no? Del ejército, con la escolta. Yo imagino que mucha más gente no podría, porque también a Francia desconfiaría en algún momento de Artigas. Entonces, no va a mandar 800, mandó 20 para un grupo más o menos de 80 personas. En esa doy fe a Decaux, ¿no? Que Decaux es otro historiador, que estaba muy ligado a la familia López y escribe un libro acerca de la gente de Artigas, de los orientales, y sale en 1930. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos otra vez al tema. Este subteniente sería Francisco Candia, que anota y encuentra, está el archivo, y dice, tal día, tal hora entré. Porque después, posteriormente, salen otros documentos donde dice entró por la noche. Puede ser que haya resguardado algunas horas para entrar, porque en esos momentos en el Paraguay, si vivía, era como hoy, así que solo acá están pasando ómnibus, pero les cuento que atrás hay una quietud, un silencio, hay manifestación, está la policía, está la gente, los camioneros, les estoy contando más o menos esta situación. En ese momento también en el Paraguay se vivía, era la época de las conspiraciones contra Francia, entonces la gente estaba más que nada, sobre todo, estaba viendo a ver qué es lo que pasaba, quién iba preso, quién no iba. Hace unos meses había ido preso Yegros, que fue en Semana Santa. Yegros ya estaba, o sea, la gente estaba alarmada en un momento, y según un documento parece que el 21 de septiembre la gente se entera que Artigas también estaba en el convento de la Merced. Entonces donde hoy estamos es en la parte donde sería en aquel momento el convento de la Merced. Hasta hace algún tiempo atrás esto funcionaba como el mercado Guazú, se le decía. Pero, ¿quién era la Merced? ¿O quién era el convento de la Merced? Yo voy a contar. El convento, la Merced es una tal vez, Raúl vos conoces, es una orden real militar que viene desde 1218. En 1223 el cura la acepta, el Papa en su momento la acepta, y era una orden para la redención de los cautivos, los cristianos cautivos de parte de los musulmanes. El convento se llamaba, miren, a ver si me acuerdo, el convento se llamaba el Convento Grande San José del Paraguay de la Real y Militar Orden de la Merced para la redención de los cautivos. Vamos a checarlo, el convento de la Merced, el convento mercedario, pero imagínate cómo se llamaba el convento. El grande era por el convento, el San José era porque tenían una imagen de José, pero los mercedarios ya llegan al Paraguay en la época de Mendoza, de Irala. El primer convento que existió era justamente era alguien a Salazar. Irala le da a Salazar unas tierras seguramente más cercanas al río y funda el primer convento. O sea, ya de 1537 los mercedarios ya estaban trabajando en la capital, en la madre de las capitales. Pero más que nada no era como los franciscanos. Los franciscanos después tuvieron una predominancia Artigas franciscano. Pero los mercenarios se trabajaban más, si bien tenían esclavizados, o sea, la gente lo sorprendió por el que ve a Artigas con gente afro, ya había esclavizado, la gente, el 24 de septiembre entre unos días es la fecha de Cambá la Merced, le dice, porque los antecedentes en el ANA dicen que la iglesia de la Merced, el convento, tenía esclavizados dentro de aquí, donde estamos, ranchería de esclavos, era justamente donde estamos ahora pisando, aquí era ranchería de esclavos. La parte de la iglesia sería de ese lado, y para atrás, hay algunos antecedentes, dicen que, creo que fue Robertson, que dice, bueno, Asunción tiene varios conventos, que son lugares así como si fueran 3 manzanas, 2 manzanas con iglesias, y después muy pocas casas. Ese convento de la Merced, esa orden mercedaria, bueno, ellos, como te decía, trabajaban, más que nada se dedicaban a la enseñanza de las letras. O sea, así lo tengo en un texto. Era la gramática, y sí, el mercedario es una persona que, según estando dentro de esa cofradía, de esa orden militar, daba su vida a causa, o sea, la redención es salvar a la otra persona. Hay algunos antecedentes de mercenarios que iban al Chaco a solicitar que se le libere a un afro, un esclavo, o
a otra persona, un cristiano, que lo tuvieran de repente los indígenas. O sea, si sos mercenario tenés que entregar la vida por esa causa, ¿no? De la redención. Entonces pasaron los años, el primer convento estuvo hasta esa época, y uno de los que donó después ya era, en 100 años ya había quedado, las primeras edificaciones eran de barro, eran muy obsoletas, que se venían abajo. Entonces, el convento se beneficiaba de las familias patricias de la ciudad, o sea, y también adentro se enterraban, tenía sus naranjos, todo, pero se enterraba la gente que pertenecía al convento. Entonces el convento es una de las familias que manejaba, tenía el patronato, era la familia de Yegros. Exactamente, era el chosno de Yegros, creo que venía Fulgencio Yegros, el que nosotros conocemos a Rómulo también. Estaba Fulgencio, después estaba José. Creo que José, después estaba otro Fulgencio, después estaba José. Juan, y después estaba Diego. Diego y su señora eran los que regían, habían traído la Virgen de la Merced, la habían donado ellos, el retablo también, para entender un poco qué era la Orden de la Merced, pero ya venía de esa familia de los Yegros. Hacia 1700, después viene la época de la expulsión de los jesuitas, entonces los mercedarios sí se quedaron, creo que con la Candelaria, con Santa María, con algunas reducciones, hasta que después la iglesia desapareció. Ojo, que vamos a adelantar un poco en el tiempo. Desaparece el convento allá con 1824 con Francia, ya el convento desaparece y en 1800 pasa a ser un cuartel de militar de caballería. Justito. Esto fue un cuartel antes de ser demolido y terminar como Mercado Guazú, famoso Mercado Guazú céntrico de la ciudad. Ahora estamos prácticamente en lo que es centro. El punto, creo que ahora es el punto cero. Antes el punto cero era más. Ahora me parece que por ahí está un homenaje a que es el punto cero. Pero volvamos, no sé si lo están siguiendo y se escucha. Se escucha, bueno. Volvamos un poco al tema Artigas. Artigas llega y se encuentra con que no sabemos si mandó una carta, ¿no? Pidiendo meterse. Maeso dice, por ejemplo, y entra. Maeso dice, Francia lo recibió. Pero sabemos después que Francia no lo recibió. Esa carta que comentaba hace un ratito, del 21 de mayo, del 12 de mayo de 1821, Francia dice, me hice pasar, tenía 2 sirvientes que les mandé con él a Corubatú, la otra parte del ejército la mandé a unas misiones que por allá tengo que ir a buscar, allá en Itapúa, ya más o menos tengo identificado dónde está, y la otra gente fue a Laureltí. De Laureltí habla Maeso también, Maeso en el 84 dice, fueron a Laureltí. Esa persona de Cort, 9 años después, reconoce ese ejército de lanceros en Laureltí. Simón, algo, ¿cómo se sabía que la gente fue a parar? Justamente mañana, hace 202 años, la comunidad de Laureltí, fueron esos que pasaron al otro día de Artigas. Bueno, por ejemplo, Maeso nos habla de Martínez. ¿Y quién era Martínez? Dice que era el que visitaba Artigas. A los 2 días empieza el libro de Caja, que está documentado. El 16 de septiembre hay un libro de Caja. Empieza el libro de contaduría de Caja de la Nación, donde ya se ven lo que iba destinado para Artigas y su gente. Ropa, dinero también. Y empieza el 16 de septiembre. Esto nos da la pauta de que esa versión del 18 no podría ser. Llegó realmente un 14 de septiembre. Maeso afirma que se reunió 2 horas con Artigas y el secretario Maeso, pero ese Martínez, miren quién era Martínez, les voy a contar, Martínez era Martínez Sáenz, se llamaba Sebastián Antonio, eran 2 hermanos, Pedro Pablo y Sebastián Antonio. Sebastián Antonio estaba, miren qué loco cómo es esto, ¿no? Y a ver hasta dónde me da la cabeza. Sebastián Antonio estaba casado con Sperati o Esperati, en realidad italiano, pero pasa a ser Sperati, con María del Carmen Sperati. Y la hermana de María del Carmen, que era Josefa Micaela, era la señora de Yegros. Es la mujer, no, yo porque me sigue de madrugada, Andrea, mi señora la agarro, discúlpeme, le digo, ella está durmiendo, se despierta, me dice, sí, está. Josefa Facunda Micaela Sperati, eran 2 hermanas. Pero miren esto, miren qué loco es esto, ¿no? Josefa Facunda Micaela y María del Carmen. Josefa Facunda es la mujer de Yegros. Y esta otra es la mujer de Sebastián, que ¿quién era Sebastián? Era el secretario de Francia. Fue el secretario de Francia. Pero a la vez, estos dos hermanos Martínez Sáenz eran primos, la madre era Caballero, eran primos de Pedro Juan Caballero. Tobateño, también independentista, miren lo que es esto, era tobateño, independentista que se quedaba en la casa de ellos.
Ese lugar es donde uno puede visitar, que queda cerca de Franco y creo que acá Independiente Paraguayo, que es la Plaza de la Independencia. Fue ahí donde en 1811 se comenzó con la independencia, 14 y 15 de mayo. Pero a la vez, fíjense, Yegros. Por otro lado, la madre de Gaspar Rodríguez de Francia también estaba vinculada a los Yegros. La madre de ellos era Yegros de apellido, era Velasco de Yegros, Velasco Yegros era. O sea, en ciertas palabras, entre Francia y Yegros había un parentesco, un primado en segunda, tercera línea, pero eran parientes. O sea, qué loco, todas las familias, en realidad, todas las familias parientes. Parece muy loco, pero vamos a tratar de avanzar, porque ¿qué hacemos? Entonces vamos a caminar un poco. No sé si querés ir para adelante. Si me permitís. Sí. La verdad que es un honor poder acompañarte acá en la sorpresa que nos dijiste que vas a tener en el futuro. Quiero destacar que vengo indudablemente a título personal, no un título institucional ni mucho menos, y es un gusto poder compartir el punto de vista de la historia de Artigas que tenés vos y que lo respaldás continuamente con documentación y con hallazgos y con la sorpresa que vamos a dar. Vamos a caminar, muchas gracias, hermano. Yo sé que es así, se siente, y ella me sorprendiste también. Vamos a caminar, vamos a tener que caminar. No sé cómo vamos a hacer para que Andrea no se reviente, porque la única forma de hacerlo es caminando y mostrándoles el lugar. Nosotros sabemos que no es mantener así, pero que está complicado acá. Vamos a caminar, vamos a hacer una cuadra. Ahora en este momento estamos en la entrada del Hotel Guaraní. En la entrada del Hotel Guaraní vamos a hacer una cuadrita, vamos a caminar una cuadra por la calle Independencia Nacional. Ahora estamos en Oliva, el convento, como les decía, hay antecedentes en los archivos de Lana donde cuentan acerca del convento, cómo estaba compuesto, cuántos esclavizados tenía. Vamos a cruzar rápido. Les decía, el convento hay antecedentes de las celdas que tuvo hasta 1686, gran parte del convento. ¿Sí? En 1686 ya estaría terminado, pero después hacia 1770 por ahí ya tenía ya se había ampliado en sí. Qué escándalo. Uno de los que visitó el convento fue Félix de Azara, que estuvo hospedado en el convento de la Merced. Félix de Azara con Artigas fundaron San Gabriel. No sé si conocés San Gabriel, Sao Gabriel. Se conocieron en Colonia. Usted que es nombre de Rivera. Sí. Se conocieron en Colonia y queda cerca de allá que yo juego, San Gabriel hasta el día de hoy. Bueno, fue una de las personas que visitó el convento de los tantos que han habido. El convento tiene también uno de los mercenarios muy famosos era Cañete, que fue quien intercedió frente al gobernador Velasco en el 14 de mayo para decirle, mirá, no quiero derramamiento de sangre. Entonces la transición de la monarquía, del virreinato español, digamos, del Río de la Plata, hacia la independencia, fue, digamos, pacifista, ¿no? No hubo derramamiento de sangre. Vamos a hacer 20 metros más. La verdad que estamos en General Díaz e Independencia Nacional. ¿Pará? General Díaz e Independencia Nacional. Este es el Colegio Presidente Franco. Vamos un poquito a salir del barullo del tránsito y les vamos a contar. Les decía que uno de los mercenarios, vamos a caminar un poquito más hasta ahí, uno de los mercenarios famosos estuvo en ese momento intercediendo. Fíjate que en ese momento, cuando se sentaron en la mesa, Velasco, todos los próceres de Mayo, ¿no? Había una unificación al movimiento revolucionario del Río de la Plata. Quédate este lado acá, nosotros nos quedamos acá mejor. Había unificación al movimiento revolucionario del Río de la Plata. Ni para este lado. Están en clase. Entonces el convento de la Merced fue muy importante porque, por ejemplo, en el 13, no sé si estaban viendo una placa ahí de los 200 años
de la proclama de la... O sea, venimos para acá que hay alumnos. Bueno, en el año 13, en el 11 la bandera del Paraguay era una bandera azul con una estrella. Después fue una bandera azul, era todo azul con una estrella en la punta. Después fue todo azul, un blanco y un verde, un celeste y un verde. Pero esos son los primeros días de junio del 11. Después fue, tenía, igual que la de ahora, rojo, pero tenía amarillo en el medio. Amarillo y azul. Y eso fue hasta el año 13. En el 13 se proclama en un congreso, en el convento de la Merced, donde venían diputados de todo el país, y ahí se enarbola, digamos, lo que tuvo algunas modificaciones, pero lo que sería hasta hoy por hoy la bandera nacional, ¿no? Lo importante de todo es saber también que ya en ese año aparece el sello con la palma, la oliva, la estrella, o sea que es probable que ese mismo día, con el hecho de la bandera, también haya pasado a tener el sello que es parte del escudo, ¿no? Eso es algo muy importante. Pero bueno, ¿qué les quiero mostrar hoy y para qué lo llamé hoy? Ha pasado inadvertido un hecho, el convento de la Merced, como les mostré, estábamos como a 150 metros, 200 metros de lo que sería la entrada. Hay documentación de dónde estaba, cómo estaba dividida, de qué lugar estaba la iglesia, de qué lugar estaba el rancherío, la censala, el esclavizado, en qué parte sería la parte de visitadores y en qué parte sería la parte de convento, digamos, de enseñanza. Era al final. Entonces, decía, bueno, estamos en la calle, más a 2 cuadras, a 3 cuadras está la Catedral Metropolitana, que ya también fue reedificada y hacia 1845 se terminó de construir la nueva, hasta octubre del 45 se construyó de vuelta. O sea, no hay muchos edificios antiguos. Siempre cuando uno habla de edificios antiguos está el Palacio de los López, el Panteón, pero no pasan de 150, 200 años. Sí para el interior, te vas en Emboscada, tenés un retablo de una iglesia que tiene 300 y pocos años. De Naturá también. Ahora, lo que menos podemos pensar es que una parte del convento de las Mercedes hoy por hoy siga en pie y que esté fundamentada. Y ahí vamos a dejar pasar una gente, estamos transmitiendo, hola, estamos transmitiendo. Lo que menos pueden pensar es que una parte del convento de la Merced siga en pie hoy en día. Me parece que sería loco pensarlo, ¿no? ¿Y qué puede pasar si yo les digo que ustedes en este momento están frente a la ventana, forzada en hierro, y vos has apoyado en la única parte que queda viva del convento de las Mercedes, que tiene exactamente 350 años y 250 años más o menos de estar terminado de este estilo. Esta fue documentado, y lo puedo decir que está documentado por el Centro de Arqueología e Historia del Paraguay. Benjamín Velilla fue un historiador hace muchos años, también fue el primero en fundamentarlo, haciendo un análisis del lugar. Y después Margarita Lorenzo Trabó, una historiadora muy reconocida acá, que también tiene un trabajo sobre capillas, ermitas, conventos en el Paraguay, y también tiene documentado este lugar. Esta es la única ventana, parece increíble, pero podríamos pensar, ¿fue acá o fue ahí? Pero más de este lugar no fue. O sea, en este lugar, en esta ventana forzada de hierro, se puede apreciar todavía algunos ladrillos arriba de cómo sería la construcción. Hay una cámara ahora, pero de cómo se montaba el ladrillo, era así y 2 así. Pero esta es la única parte que sigue viva de esa época. No cerraron la ventana, está bien, mejor, así no molestamos, no nos molestan. Es la única parte que sigue viva. Imagínense que uno no tengo cómo expresar lo que podemos. Sé que está sorprendido. Edgar estaba apoyado ahí, no tenía ni más mínima idea. Fecha, no tenés ninguna idea. No, arriba tenía una tronera. Como ven eso que yo lo conozco hace muchos años, pero nunca había venido. Como me arriesgué hace un tiempo a hacer un video de Artigas, del lugar específico de la muerte y todo, me arriesgué hoy y decía, vamos a hacer un vivo, vamos a estar acá en este lugar. Llegó y a esta hora, y sabemos que hace 200 años, porque es difícil decir un lugar exacto donde. Bueno, en este lugar sí estuvo Artigas, en este lugar de repente sí puso sus manos. ¿Trajiste el cortador de hierro?
Ahí había una tronera. La tronera es un agujero, una pequeña ventana que se puede utilizar mismo para el aire o de repente por si las moscas, para disparar o algo de eso se usaría. Pero esta es la parte donde sería el departamento de visitadores. Los visitadores eran gente que venía a inspeccionar el convento, ¿no? A ver cómo estaba, o las visitas mismo, ¿no? Uno puede decir celdas. Toda esta pared. No, claro. Esto yo diría que sería lo último ya. Lo último. Hay anotadas 16 celdas. No, ahí ya desaparece. Sería solo esto que queda desde aquella época. Sin duda, se nota la parte. Sin duda acá habría alguna ventana o algo, ¿no? Yo ya haría, Raúl, la placa. Nosotros es un lugar de. Voy a ir, que sería de lejos. También decía, porque hay un reconocimiento en la placa donde estamos parados, pero no había llegado hasta acá. Cuando lo bajé le conté la historia y realmente estuvimos muy emocionados. Son las 2 primeras personas que vienen así, les agradezco al lugar físico, o sea, acá no estoy inventando nada, esto está documentado por Velilla, por el Centro Arqueológico de Historia del Paraguay, por la profesora Lula Estrabó. Esta es la única parte que queda de ese momento que queda, o sea, increíble. Habría que hacer una... ¿Qué día teóricamente dijiste vos que qué días estaba más o menos? Y Artigas permaneció acá desde el 14 de septiembre hasta la última semana de diciembre. ¿Por qué? Porque hay unas cartas del 25 en donde se le, de Francia, en donde que están acá, se le manda a Curuguatú, se le informa que va a ser enviado a Curuguatú, y el 27, 28 hay una respuesta, y después la otra carta ya es de enero él estando en Curuguatú. Hay que pensar que acá en Curuguatú en aquel momento ibas por otro camino, pero son 250 kilómetros. Hay mucha gente que escribe, son tantas leguas, no son 500 kilómetros, no es tan lejos. Sin duda que en aquel momento el viaje era otro, a caballo era otro. Pero perteneció, o sea que septiembre seríamos octubre, noviembre, diciembre, 3 meses y medio. 3 meses y medio había estado alojado acá. Entre esos 3 meses Artigas se desplazó hasta allá. Dentro de esos 3 meses. Acá surge también un comentario de Peco de Di María muy fantástico. Di María dice que Martínez le venía a visitar a ver qué precisaba. Acá Artigas le dijo, o sea, no lo había recibido Francia, pero le dijo a Martínez, dígale que yo estoy, si él quiere conmigo, o sea, yo me pongo a disposición y vamos a ir atrás de esos traidores. Y se puso, de acá le informó, y también dice que Luna, y Isabel María le dice, bueno, ¿cómo querés que me sienta? Le pregunto, ¿cómo está? ¿Cómo quiere que me sienta un soldado entre frailes? Eso es un color que le da Isabel María, no hay un documento que lo muestre de esa forma, pero podría haber sido. Tal vez mostrando que, ojo, acá Artigas recibió una platita, creo que con 2 pesos en su momento, estaba alojado. El convento tenía sus reglas, ¿no? Ya habían reglas de 1775, donde vos, por ejemplo, si querías hablar con alguien, o no podías entrar en otra habitación o algo, tenías que pedir permiso o llamar al esclavizado, por ejemplo, para algo, que se presentaba en el medio y ahí darle la orden. Las mujeres tampoco, solo una enfermera creo que podía entrar según los testimonios, no es que podía entrar todo el mundo, había, digamos, un reglamento dentro de los mercedarios. Era un convento, ¿no? En el medio, como te decía, había gente que era mercedaria que era enterrada aquí porque no había un cementerio todavía general. También trabajaban había naranjos, trabajaban la tierra. La chacra, los mercedarios eran al igual, los mercedarios tenían un campo especial. Hay una anotación de tanto, por eso también se identifica un poco los mercedarios, Cambala Merced, que la fecha es el 24, porque hay un testimonio donde los esclavizados tenían los mercenarios esclavizados. Es un tema que no se nota mucho, que trata de no mostrarse, pero bueno. Claro. Entonces, si tienen alguna pregunta, más o menos, mirá que apelé a mi memoria, porque realmente el lugar es fantástico. Después del susto, a mí no me parece que me ha asustado, pues yo quería traer un papel y ir contándoles más o menos esto. Seguramente muchas cosas me estaría olvidando, pero es muy bueno escucharte la emoción que le pones, el compromiso, le tengo que respirar. En buscar documentación, justificar y traer, invitarnos a venir a conocer este lugar y apasionado, ¿no? Que según lo que tenés y lo que recogiste es realmente
el convento, o parte del convento, mejor dicho, donde estuvo Artigas, donde estuvo nuestro prócer. Es un lugar que ahora va a traer turismo. Ojalá que paguemos con nuestra cara, que gaspe el lugar, va a traer turismo. Ya con descubrirlo ya es bastante. No, realmente yo, Raúl, yo no he visto a nadie en estos años, no he visto una documentación acerca de alguien, de algún uruguayo o argentino, bueno, alguien que haya venido y haya estado presente acá en este lugar, que supiera que este lugar existe, que sigue esta ventana viva y que según los testimonios es probable que sea de la parte, porque era el final, de la parte de visitadores. O sea que más de esto queda la imaginación, puede haber estado aquí, pero más de esto no, porque está ahora exactamente que veo que hay una clase ahí, que parte de ese colegio Presidente Franco. colegio. Un colegio Presidente Franco se entra por el otro Perdona lado. la ignorancia, pero no sabíamos sí, a dónde colegio. veníamos. No sabíamos dónde Sorprendido. Edgar, sorprendido. Vos estabas, Edgar estaba apoyado y cuando le dije, no podía creerlo. Mirá lo que son estos ladrillos. Sí. Los ladrillos, te cuento, los ladrillos Estaba son. mirando Y la posición de los ladrillos están claro. de lado, ¿no? Están así y de lado, así y de lado. Son ladrillos de antes y esto es la primera edificación. Fíjate que tiene 300, si para el 1775, 78 hay documentación que estaba terminado, ya con las 16 celdas, como tenía, que eran habitaciones también. Es una edificación que tiene 350 años y sigue en pie, o sea, legalmente yo creo que demanda, no es un reclamo, demanda al patrimonio, rico patrimonio de Paraguay, que se mantenga. Yo sé que es difícil porque, miren, siempre están pintando, siempre están... La UNESCO no se puede tocar. Está en la UNESCO. Ah, bueno, mira, ahí llegó un buen dato. Acá vivió el primer asilo político que le dio Francia. Ahí está. Voy a contar la historia, espera, voy a contarlo. La primera vez que dio un asilo político fue a Artigas. Vivió Artigas acá primero y después se fue al Jardín Botánico. Por eso él no me puede tocar. ¿Usted es vecino? No, yo estoy acá en el colegio. Parece que ese hemos arreglado, porque la primera parte, estamos haciendo un video, y la primera parte que me faltó, que me iba a dejar para el final, era sobre eso mismo. ¿Para qué? ¿Cómo va qué? Estamos saliendo al vivo en una página hablando de Artigas, porque justamente hoy hace 202 años... Sí. Artigas vivió acá, había una plaqueta acá. Había una plaqueta ¿Cómo acá. es su nombre? ¿Eh? ¿Cómo es su Santiago nombre? es mi nombre. Santiago. Había una plaqueta acá y después se llevó. La entrada principal era esta. Esta era. Ahí está. Y vivió acá Artigas y se ha bebido. Y trajo una plaqueta cruzando el río Paraguay, parece que era de 36 caballos por ahí cruzando el río nadando y vino a colgar una plaqueta acá. Y si ustedes se van en la Recoleta, puede ser que encuentren la entrada principal al lado izquierdo, porque se robó y Pusineri en la Casa de la Independencia dijo para que se lleve ahí, en la época. En aquella época. Nosotros es la historia que nos cuenta de Nevera. Vivió él acá en los primeros tiempos y después se fue ahí en la salida. Don Santiago, ¿usted trabaja acá en la...? No, yo vengo nomás. Sí. Está bien, justo estábamos haciendo un pequeño homenaje en vivo ahí por las redes para recordar ese momento. Me parece que porque ese hecho que usted habla, está reconocido por la CNUR, que es la ONU. No, por la UNESCO. Por la UNESCO. Por eso Sí, no se puede tocar esta pintura. No, esta pintura... No se puede tocar. Este está registrado en la UNESCO. Posiblemente el Ministerio de Educación y Cultura puede decir que algunas partes de esto está asentado ahí, no sé bien. Sí. Es el primer asilo político, no solo a él, sino que su ejército, él vino con un ejército, Sí. también es el primer Sobre asilo caballo político cruzó el río Paraguay, trajo una plaqueta. Se robó de acá y se iba a llevar a la Casa de la Independencia y después para hacer Pusineri en la época. Y ella todavía ahí quiere que se coloque en la entrada en la Recoleta. No sé si está por ahí, si puede pasar por ahí, puede haber una plaqueta. Sí. Puede ver la plaqueta ahí de afuera. Al lado de la iglesia, por ahí está. Santiago. Eso es lo que yo le puedo contar la historia, porque nosotros somos alumnos del colegio. El colegio Presidente Franco. Por eso ¿Y el Colegio Franco de qué año está? ¿Cómo fue colegio? O sea, tiene muchos años, debe tener 100 años de tener más. Debe tener más de 50. El director, después vos entrar a la vuelta y el director te va a contar toda la historia. Está bien. Porque el aniversario, cuando era el presidente Lugo, se hizo el aniversario de no sé cuántos años, un desfile. Todo Capaz que 50 años. La Elsa y demás cosas, el alumnado. Se hizo ahí un desfile ahí en la calle Palma, que entra al Bueno, acá está Santiago que no me deja mentir, porque yo le estoy contando la historia de ellos y a la gente que nos está mirando.
No estaba programado, Sí. él estacionó No, no, acá, no, yo no le conozco, nunca le vi, pero es un gusto, don no, yo Santiago. vengo a buscarle a mi señora. Vino acá la señora. Y yo después estoy escuchando, según la pintura está tocando. Por Ahora eso- te pago, ahora pasá y te pago. No. Por eso no se puede tocar nada. No, yo hablaba de que esta mismo está. pintura está muy, ha puesto Hasta esa altura. hasta esa altura. Y después tenían que hacer unos planos y luego hacer algo de modificar arriba. Por la antigüedad y demás. Claro. Una cosa es que lo diga yo, otra cosa es don Santiago. Esa es la vida de La historia. La historia de él. Así es. Y bueno, podemos despedirnos entonces, porque yo creo que ya creo que cumplimos. Broche de oro. Cumplimos. No. El broche de oro dio el Y señor así va la Santiago. vida. Dios te guía muchas veces. Te guía, Sí, te guía. exacto. Muchísimas gracias, don Yo Santiago. me recorrí toda Europa, por todos lados de Europa. Uruguay nunca, todavía no quise, Uruguay nunca quise un día porque me queda cerca. A ver, la gente que está en Uruguay. Porque no me queda cerca, no me Don apuro, ¿verdad? Santiago, a ver. No, y La invitación otra- para don Santiago un ya país está que no hecha. tiene historia, no tiene vida. Exactamente. Brasil es grande, pero no tiene historia. Paraguay chiquitito, Uruguay, todos tenemos historia, ¿verdad? La historia en común, ¿no? Sí, la historia La común. hermandad. Así es, la hermandad. Y eso es lo que es importante. Tanto problema hay hoy en día en la integración sudamericana y de ser unidos. ¿Cómo vendría bien una patria grande, no? Una patria Una patria sí. grande Eso era eso es lo importante. Pero ojalá las nuevas generaciones puede ser que llegue a eso. que llega a eso. Ahí Y bueno, nosotros ya estamos nosotros en todos este adultos. pequeño video lo que intentamos Sí. es recuperar esa memoria histórica, de Así saber es. ir en nuestro pasado Así para es. poder actuar en el Así presente y es. pensar en el Eso es lo que futuro, digo. ¿no? Paraguay tiene historia, es chiquitito pero tiene historia. Claro que sí, por supuesto. Sí, Por la guerra del supuesto, 70 y fue la Chucalía, mucho antes tiene, mucho antes, Chaco ya. y demás cosas. Es la capital, la madre de las capitales, no podemos negar eso tampoco. Es un país muy tranquilo, es un país muy tranquilo. Ahora hay muchas irregularidades, pero eso yo creo que vamos a ir mejorando. Vamos a tratar de hacer una limpieza. Y la mayoría de sudamericanos estamos así. Sí, la mayoría de los pueblos. Así es. Empezamos en el partidario. Bueno, muchísimas gracias. Santiago, su apellido, Yandiler. Santiago, Santiago. Cabral me olvidó. ¿Cómo? Cabral me olvidó. Cabral. Sí. Muchísimas gracias, don No, al Santiago. contrario. Como me estuve escuchando que Estamos hablando como acerca está de hablando de la casa antigua, de la sí, pintura sí. y demás cosas. No, el que sí, que habría que ver cómo, porque le han grafiteado. Sí. Entonces eso sí habría que ver Los ladrillos cómo. son enormes. Sí, ahí se Sí. puede apreciar algunos, fueron ladrillos como de 40 centímetros por 20. Y esto en la época colonial, por ejemplo, había más que no es que había pocos habitantes. Claro. Sí, antes se tocaba eso a masas grandes. Todos los edificios antiguos así. Se conserva el Paraguay, se conserva todo eso, los patrimonios. Bueno. Toda esa parte donde tiene que tocar. Todo ese edificio. Todo lo que queda al frente tiene que mantener. Pronto. Poder terminar mostrando la ventana ahí. Muchas gracias por acompañarnos a todas y a todos que estén por ahí. Y bueno, espero que les haya gustado. Si incumplimos en algo, les pedimos perdón. Y bueno, será hasta la próxima entonces. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo. Y viva Artigas y viva la patria.